Hola, ¿qué tal? Soy John Freddy Puentes y en este video voy a presentarles el análisis que hice y la reflexión sobre el caso que apliqué durante gestión de la sostenibilidad, muy enfocado a la gestión pública y la colaboración entre instituciones. El caso que elegí tiene que ver con un fondo de agua, que es como una forma de una organización donde varios actores, desde públicos, privados, sociales, se unen para proteger los ecosistemas estratégicos que abastecen principalmente, en este caso, el agua a las ciudades y los territorios. Entonces, primero, ¿por qué este caso es relevante? Bueno, hay una parte muy importante y es que acá se muestra que la sostenibilidad no solo se logra con buenas intenciones o con un documento de política o con una tesis, sino que este caso es relevante porque lo debemos lograr con una coordinación real, con una inversión sostenida, con metas claras, con una participación social y además que cuando el territorio se gestiona desde un punto de vista de los recursos, en este caso el agua como un bien común, pues lo hace mucho más relevante ponerlo en práctica más allá de la teoría. Bueno, ahora voy con el análisis concreto del caso. Normalmente los fondos de agua surgen cuando se reconoce cuáles son los ecosistemas que producen agua, como lo son los páramos, las cuencas, puede ser quebradas, ríos. Y aquí se reconocen como ecosistemas que producen agua, sobre todo cuando están bajo presión por actividades productivas. Es decir, si hay alguna cuenca o un ecosistema que no está en riesgo, pues se deja en su curso normal. Sin embargo, cuando están bajo presión por alguna actividad productiva como la expansión urbana o deforestación o cambios en el uso del suelo como minería, por ejemplo, cerca a un ecosistema que produce agua, pues aquí ya vamos a ver otras consecuencias. En este caso la consecuencia está clara, que es el aumento del riesgo del desabastecimiento, la baja calidad del agua y además que se encarece el tratamiento del agua. Entonces la pregunta en este caso desde el punto de vista de gestión pública es ¿cómo prevenimos el problema antes de que sea irreversible? Entonces, a nivel de estrategias, aquí la estrategia para el fondo de agua suele combinar estas tres líneas de trabajo. La primera es la conservación y además la restauración en las zonas estratégicas. Por ejemplo, proteger los nacimientos, tener cercas vivas que protejan el ecosistema o recuperar la cobertura vegetal que tenga cierta zona. También acuerdos con propietarios y además las comunidades, que si bien pueden ser verbales o escritos, eso fomenta una cultura de protección. Entonces, por un lado está, vamos a conservar y a restaurar. La segunda es la del conocimiento. La gestión del conocimiento tiene que ver con el monitoreo, con los estudios, con priorizar las zonas críticas para poder invertir con criterio y no invertir sin información. Entonces de ahí viene la importancia de un monitoreo, de realizar estos estudios a profundidad. Y la tercera es la gobernanza y el financiamiento. Es decir, tenemos que asegurar que el esfuerzo no dependa de una sola entidad, o que no dependa de solo la alcaldía, o de solo un gobierno, o mucho menos de una persona, sino que sea un proceso continuo y que sea sostenible en el tiempo, que haya una financiación, ojalá asegurada por políticas o acuerdos, y además reglas claras para que sea sostenible y no se pueda cambiar en un futuro y que bueno, pueda afectar las estrategias a nivel de acción. Vamos ahora con los desafíos. Aquí, cuando empezamos a ver los desafíos que enfrentamos en este tipo de iniciativas, pues hay identificados cuatro, o puedo resumirlos en cuatro. En primer lugar, la coordinación institucional, que es bastante compleja, que cuando hay en realidad muchos actores, pues cada uno tiene sus ritmos, cada uno tiene sus prioridades, o pueden tener las mismas prioridades, pero no en el mismo orden o con un mismo objetivo. Y esto lo hace un poco más complejo.
y además que si no tenemos una entidad que pueda ordenarlos, pues por muy bueno que sea un plan, se puede fragmentar y se puede partir en pedacitos y no lo hace sostenible. El segundo desafío es la confianza social. En este caso, la confianza es muy importante porque en los territorios normalmente hay conflictos socioambientales. En este caso, en relación al agua, pues la ciudadanía o los habitantes de ese territorio, los que están cerca, pueden dudar de las intenciones de quienes se acercan con algún plan de protección o algún plan relacionado con este recurso. Entonces, si no hay esa confianza y si esa confianza no se le da a la comunidad, no se da visibilidad de que evidencie que hay confianza o que son confiables, pues puede que la comunidad tengan esas dudas o que piensen que los beneficiados son otros o que no se va a beneficiar el ecosistema. Y hay un tercer desafío que tiene que ver con la medición del impacto, que no siempre es fácil demostrar, en este caso de la naturaleza, que los resultados estén en corto plazo. Entonces tenemos que pensar en indicadores que nos permitan mostrar avances intermedios. Si bien, por ejemplo, una recuperación de algún ecosistema puede tardar muchos años, podemos tener algunos indicadores como por ejemplo hectáreas intervenidas o cuántos acuerdos hemos firmado con diferentes entidades o comunidades, qué hemos mejorado a nivel práctico o monitorear variables que estén dentro de ese entorno, que pueden ser en línea con la protección o con menos intervenciones que afecten la zona, por ejemplo. Entonces estas métricas lo que van a poder evidenciar es, bueno, la comunidad no tiene que esperar años para poder ver que sí hay una intervención positiva, sino que lo podríamos ver en corto o mediano plazo también. Y el cuarto desafío tiene que ver con la sostenibilidad financiera. Es demasiado importante. Y además que si el plan o el proyecto depende solo de la cooperación de un presupuesto anual, que además puede ir cambiando, pues el plan puede quedarse sin los recursos necesarios con los cambios de administración o con los cambios en los planes, entre otras. Entonces, esa parte de la sostenibilidad financiera es muy importante. Bueno, ahora hablemos de las oportunidades. Para mí la primera oportunidad es que estos modelos conectan lo local con lo global. Es decir, si bien el caso de estudio tiene que ver con un páramo en los Santanderes en Colombia, estos conectan y se están alineados con los objetivos de desarrollo sostenible. Especialmente dos, que en este caso es el número 6, que tiene que ver sobre el agua o con el agua, y el objetivo 15, que es sobre ecosistemas. Entonces, aquí como están alineados, esto nos ayuda a poder justificar que el tema es de alta prioridad y además podemos construir proyectos genuinos con la ciudadanía, con empresas y con reguladores, porque hay unos objetivos por encima de esta iniciativa. La segunda oportunidad es que fortalecen la, la prevención. En sostenibilidad, bueno, prevenir normalmente, y como en muchas cosas, es más barato que curar o reparar. Entonces aquí, en este caso concreto de proteger las cuencas o las fuentes de producción de agua, es mucho más barato que tener que repararlas después de una crisis o de un desabastecimiento o de una pérdida de ese ecosistema o de algún tipo de afectación. Entonces aquí la oportunidad de prevención hay que aprovecharla. La tercera oportunidad pues es la innovación en gobernanza, y es que cuando se abren espacios innovadores para la participación, para la veeduría o para publicar datos sobre el proyecto, sobre avances de forma transparente, pues se reduce el riesgo de tomar decisiones erradas que quizás estén centralizadas en unos pocos actores. Y a nivel de la cuarta oportunidad, bueno, tiene que ver con la transición justa, que no solamente se trata de prohibir o de controlar, sino que es de ofrecer alternativas económicas que sean compatibles con la conservación, con la prevención, que genere, por ejemplo, empleos, que pueda haber una reconversión productiva o a mejoras en los ciclos de producción que estén cerca de estos ecosistemas, y además que pudiéramos brindar asistencia técnica, ya sea para personas que estén cerca a estas
fuentes de agua para justamente tener algo de control o prevención en este sentido. Ahora hablemos del rol del líder de la sostenibilidad. Bueno, con este paso eh, vamos a hacer la reflexión sobre el líder y el gestor de la sostenibilidad, que para mí tiene que ver mucho en que es un actor que articula partes. Es un articulador de cambio que mueve, que motiva, que integra entidades, personas, comunidades o grupos. Y no solamente es alguien que hace informes o campañas o que tiene que documentar cosas, sino que es que haga mover a los actores para que actúen articuladamente con otras entidades. Entonces aquí, en resumen, es alguien que conecta áreas, que conecta instituciones, que conecta personas, que pueden tener intereses distintos, pero que logra moverlas hacia una meta común. Y hablemos un poquito de las habilidades. Primero, el liderazgo y visión sistemática. O sea, el liderazgo natural. Si no es un líder genuino, no podría hacer parte del plan. Y además, a nivel de visión sistémica, tiene que entender el problema no solamente el factor ambiental, sino social, económico y político, desde todas las aristas, de forma muy holística, para poder entender el problema y pues, se pueda resolver. El segundo tiene que ver con la gestión de proyectos. Si bien puede que no haya planes, hay que crearlo. Hay que crear esas actividades, poner unos responsables, generar unos cronogramas y que sea coherente, no solamente documentar. Lo otro es la comunicación clara. Cuando sobre todo tenga que comunicar decisiones, tiene que ser muy claro, tener esa claridad de qué se está midiendo, por qué se tomó una decisión, por qué no se toma una decisión, por qué se posterga, cuáles son los resultados que se esperan para que todos estén o todos los actores estén en línea de lo que está pasando. Y la cuarta tiene que ver con esa influencia y negociación en el manejo de conflictos. Acá en sostenibilidad siempre hay tensiones, por lo que hablábamos antes de los diferentes intereses y esas tensiones hay que manejarlas. Y eso tiene que ver mucho con la habilidad de negociación y entender a los actores desde su punto de vista para que no se genere conflictos o tensiones. Y por último, podríamos decir que muy alto enfoque en la transparencia, en línea con lo que decíamos anteriormente de la confianza. Si no se construye una confianza con información abierta, con rendición de cuentas o coherencia, va a ser bastante difícil que se pueda fortalecer. Desde estas prácticas se podría fortalecer la confianza. Bueno, para cerrar, quisiera conectar este caso con el tipo de conflicto que trabajamos en la clase, que era el del páramo en los Santanderes, y también decir que en territorios donde el agua es un bien común central, como por ejemplo los ecosistemas de páramo, pues la gestión pública necesita de dos cosas al mismo tiempo. Uno que es control para de aquí al presente, el control inmediato de lo que esté en riesgo, por ejemplo. Pero lo otro tiene que ver con la prevención. Es qué hacemos para que lo que ocurrió no vuelva a ocurrir o esa afectación que hubo al recurso o al ecosistema no pase. También hay que pensar en alternativas y transiciones justas que permitan que los planes sean sostenibles en el tiempo. Entonces, un plan serio de sostenibilidad para este caso, pues se debería traducir en diagnósticos concretos, con acciones, con responsables, con indicadores y con tiempos. Y además, bueno, si esto se cumple, la sostenibilidad deja de ser algo teórico o algo ideal, sino que ahora se volvería algo material y algo real que gestionar. Bueno, muchas gracias.